tal? Muy buenas noches. Comienza Esto de Noticias acá en UCB Televisión. No supimos escuchar y reaccionar a tiempo. Así habló el Papa al pueblo de Dios que peregrina en Chile y envía a sus investigadores. Ellos llegarán a Osorno. Se vienen cambios. Por fin las 7 lucas del papel tienen fecha de pago. El 1 de agosto comenzará la devolución. El SENAC habla de compensación histórica y no se pasa rollos. No estaba muerto, el 25 de agosto comienza a funcionar el Caucau, solo para vehículos livianos, pero continúan los estudios para ver si algún día podrá levantar sus brazos. Mañana hay cuenta pública en el Congreso, la CUT y la ola feminista se dejan caer en Valparaíso. Anuncian marcha desde Plaza Sotomayor y cacerolazo en Santiago para la tarde. Además, ¿cómo se radicaliza el movimiento por una educación no sexista? La vocera de la Coordinadora Feminista Universitaria nos cuenta más detalles. Embarazo después de los 40, un experto en medicina reproductiva nos cuenta de los riesgos y ventajas de un embarazo tardío. Estamos junto a Verónica Franco, Bárbara Briceño. Pausa y ya estamos de vuelta. Bien, comenzamos a conversar. Estamos junto al doctor Rodrigo Enrique, especialista en medicina reproductiva de la Clínica Las Condes. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. El motivo de nuestra invitación es que hoy día leyendo el diario salía que Brigitte Nielsen, a los 54 años, una actriz famosísima, fue pareja de... Rocky Balboa, no, de Sylvester Stallone. De Sylvester Stallone, también conocido como Rocky. Queda embarazada a los 54 años y estamos viendo con mayor frecuencia los embarazos más tardíos, después de los 40. ¿Cuáles son las complicaciones, ventajas o desventajas o se han disminuido producto del paso del tiempo del embarazo después de los 40 años? Efectivamente, las técnicas de fecundación asistida y en particular la técnica de donación de óvulos permite hoy que mujeres de edades avanzadas reproductivas efectivamente queden embarazadas. No son sus óvulos propios. Brigitte Nielsen es muy improbable que esté embarazada con sus óvulos propios. Y si bien existen anecdóticos reportes de embarazo después de los 50, embarazos naturales, son técnicas de reproducción asistida las que logran esto. El embarazo en ¿Hasta qué edad se puede embarazar una mujer naturalmente? Bueno, el embarazo que está descrito en la literatura más avanzada es una paciente india de 61 años que logró un embarazo en forma espontánea. Pero probablemente las concepciones humanas duran hasta aproximadamente 49, 50 años, pero con una alta probabilidad de pérdida reproductiva. Ahora, dale, Bárbara, usted mujer sabe más que yo. Es que en ese caso, ¿ella había tenido muchos hijos antes? Bueno, efectivamente, hay muchas pacientes. pacientes. La fertilidad, claro, lo que pasa es que la fertilidad, al igual que muchas otras parámetros biométricos, está descrito por promedios con personas que son más fértiles a una determinada edad y menos fértiles a una determinada edad. En la menopausia en Chile, en promedio, llega a los 48, 49. Hay razas como los escandinavos que tienen menopausia a los 52, donde es más frecuente observar embarazos más avanzados, embarazos espontáneos. El riesgo de que las mujeres se embaracen cuando está partiendo la menopausia es alto, ¿no? Porque dejamos de tomar las pastillas anticonceptivas, no siempre nos cuidamos. Claro. Sí. Sí, bueno, las tasas de embarazo después de los 45 son muy bajas. Pero desgraciadamente la mujer que tiene una edad reproductiva avanzada tiene objetivamente mucho más riesgo que una mujer en edad joven. Tenemos recientemente publicado este año el registro danés, 370.000 mujeres, que demostró que la probabilidad de que el niño tenga un problema genético es 6 a 9 veces más alto en las mujeres mayores de 40 que en las menores de 35, que su probabilidad de aborto es 3 veces más y que su probabilidad de que el niño tenga un parto prematuro antes de la semana 34, que conlleva mucho riesgo, es 2 veces más al menos. En ese estudio, por supuesto, por lo menos no se demostró que hubiese más riesgo de muerte fetal in útero ni de malformaciones, pero si uno analiza el grupo de mujeres de mayores de 45, nosotros podemos ver que tienen 15 a 18% de riesgo de presentar al menos una complicación importante durante el embarazo, con casi un 30% de riesgo de parto prematuro, mucho más riesgo de preeclampsia, Eso es presión alta durante el embarazo. Un cuadro hipertensivo grave de rápida evolución que con frecuencia determina prematurez y que no está exento de riesgos graves para la madre, y por supuesto de parto prematuro, de que se rompa la bolsa y parto prematuro, y de que el niño tenga un problema genético mucho mayor. Doctor, una mujer que queda embarazada a los 40 años, ¿qué cuidados diferentes debiera tener con respecto a una mujer más joven que se quedó embarazada a los 25 o los 28? Bueno, antes de embarazarse, esa paciente debería acudir a su médico para que éste aproveche de hacer un control de salud bastante
integral que no solamente evalúe su estado de salud, su presión arterial, sino que haga un control de su examen de mama. Hay pacientes que desgraciadamente a los 40 ya tienen un riesgo de tener un cáncer de mama, tomar su Papa Nicolau, tenerlo al día. Existe la concominancia de embarazo y cáncer cervicuterino y hacer un control de salud antes de embarazarse para asegurarse que ella esté en condiciones de lograr un embarazo. Las mujeres están postergando el embarazo porque están optando por estudiar cada vez más largo, por trabajar. A los 35 años como que empiezan a pensar, yo podría sí a lo mejor tener una guagua, incluso sola. ¿El congelamiento de óvulos es recomendable para esas mujeres o no, doctor? Bueno, efectivamente la postergación cada 20 años se va postergando en 5 años el nacimiento del primer hijo. En la década de los 50 era entre los 15 y los 20. En este momento el primer hijo está naciendo entre los 28 y los 34. No sería raro que el primer hijo y las pacientes que acuden a los centros de medicina reproductiva en este momento, el 80% de mis pacientes tiene más de 38 años. Así que sí es objetivo, las pacientes están postergando por variadas razones sociales, sociológicas, laborales su embarazo, ¿verdad? Y eso va a constituir un riesgo de que ellas enfrenten la infertilidad. Ahora, el congelamiento de óvulos es una técnica que existe, que desgraciadamente tiene un rendimiento limitado. La Sociedad Europea de Embriología y Reproducción Humana recomienda congelar solo hasta los 36 años y solo en casos ocasionales, especiales, después de los 36 años. Yo quiero hacer Dale. dos preguntas. Usted sabe más, así que... Una respecto a la lactancia. Si logra pasar todos los problemas que implica tener un embarazo a una edad tan avanzada, ¿pueden dar...? Absolutamente. No hay ningún problema. La lactancia es un fenómeno que se desencadena hormonalmente cuando la placenta deja el cuerpo humano y hay una brusca caída de los estrógenos, y las mujeres que tienen más de 40 años pueden dar una lactancia tan buena como una mujer que es más joven. Y la segunda pregunta tiene que ver con una experiencia que, por lo menos es lo que yo he visto en mi entorno cercano, cada día a las mujeres les está costando más tener hijos. Puede tener que ver, obviamente, con la edad, pero también podrían haber otros factores. Yo creo que todos conocemos gente que ha tenido que hacerse muchos tratamientos. Conozco muchas. Yo conozco muchas. Muchas. Bueno, Entonces, la incidencia... es un fenómeno que ha ido en aumento. Claro, lo que pasa es que de por sí, creo que tal vez no es del conocimiento popular, pero la incidencia de que una pareja enfrente infertilidad es aproximadamente 1 de cada 7 parejas, un 15%, lo que significa que tú vas a conocer muchas más de 7 parejas y vas a tener muchos conocidos que van a enfrentar infertilidad. Y este número va aumentando en la medida que la edad reproductiva de la mujer va aumentando. ¿Y hay otros factores que vayan influyendo? Bueno, hay muchas enfermedades que cuando tú te pones en campaña a los 20 son iniciales, pero ya no son tan iniciales cuando uno tiene 36, 37 años. Por ejemplo, una muy conocida es la endometriosis. Una endometriosis leve a los 25 años tal vez no dificulte tanto tu embarazo, pero ya una endometriosis avanzada a los 35 años va a significar mucha dificultad para embarazarse. ¿Tiene ventaja en un embarazo después de los 40? La verdad es que no. La verdad es que uno debería entregar el mensaje al público de que uno debería educar para que las pacientes, al menos si van a diferir su embarazo, sepan las potenciales consecuencias que tiene, porque tiene riesgos tanto para la madre como para el niño. O sea, tiene más paciencia, ¿no? Yo creo. No estoy tan segura tampoco. Doctor, en Chile vivimos una epidemia de obesidad. Más del 65% de las personas presentan obesidad, incluso severa. ¿La obesidad es un factor que dificulte el embarazo? Absolutamente. Cuando uno analiza de por sí el sobrepeso materno y la reproducción, uno observa que de por sí el solo hecho de tener obesidad baja la probabilidad de embarazo, aumenta la probabilidad de aborto y aumenta el porcentaje de devenires adversos del embarazo, las complicaciones del embarazo. Una mujer debería idealmente enfrentar el embarazo con un índice de masa corporal normal. Y a eso aludía usted cuando hablaba de prepararse, ir al médico antes de embarazarse. Claro que sí. Y además, llegar en buenas condiciones. Si yo tengo una diabetes, tengo que controlarla. Si yo no sé que soy diabético a los 40 y enfrento el embarazo, tengo una clara relación con malformaciones por el mal manejo de mi diabetes. Yo podría tener un cáncer de mama inicial y no saberlo. Y si me embarazo sin antes de ir a chequearme, ese cáncer va a crecer en forma mucho más rápida. Hay muchas condiciones que es preferible chequear antes de buscar embarazo a los 40. El anticonceptivo por uso prolongado dificulta una vez que se termina de tomar la pastilla. Lo hablo en burdo porque soy hombre. Cuando termine el tratamiento... Pero te entendemos. Sí. No, efectivamente no. Ese es uno de los tantos mitos urbanos que existen en relación a los anticonceptivos. Los anticonceptivos orales no tienen una consecuencia en relación a la fertilidad. Por supuesto, si uno deja el anticonceptivo a los 40, son otros los factores que dificultan que se embarace, pero es un mito realmente. Pero por ejemplo, un retardo en el embarazo de un par de meses, algo que no sea más allá, o eso es lo normal. Que una pareja que se ponga en campaña se demore más de cierto tiempo, o cuando ya debe decir, sabes que estamos demorándonos mucho, ahora vamos al doctor. Bueno, hay recomendaciones que son internacionales, lo que es bueno porque nos evita dar opiniones personales. En este momento, con menos de 36 años,
una pareja debería, ojalá, esperar 18 meses antes de ponerse en campaña. Basado en evidencia, su problema de embarazo es alto en los primeros de haber dejado 18 las meses. pastillas. Después de haber suspendido sus pastillas. Ah, perfecto. Claro que sí. Un año y medio. Ah, sí, O sea, es hasta el lo año y que medio, recomiendo. entre comillas, No se preocupe. Esa es la recomendación internacional actual, tanto de Europa como de Estados Unidos, basado en evidencia. Si usted tiene entre 36 y 38, probablemente un año es suficiente. Ya Si sé. usted tiene arriba de 38, la Sociedad Europea de Embriología y Reproducción Humana recomienda que después de 6 meses usted mejor acuda a una evaluación. ¿Cuál es con la 38. incidencia de que las mujeres no puedan tener hijos versus los hombres, doctor? Es bastante parecido. Si uno toma el 100% de las causas que generan infertilidad, en el 40% uno va a encontrar un origen masculino, en un 40% un origen femenino y en un 20% hay factores de ambos miembros de la pareja. Y respecto a todos los riesgos que puede tener una mujer con un embarazo a la edad avanzada, ¿es distinto si es el primer hijo o si es el tercero o cuarto? Por ejemplo? La verdad ¿O es el que riesgo es el mismo? no, el riesgo es muy parecido, muy bien. Más bien se refiere a la edad a la que la mujer enfrenta el embarazo. Si yo enfrenté mi primer embarazo a los 25 y enfrento mi tercer embarazo a los 38, el tercer embarazo tiene de por sí más riesgos, pero no por ser el tercero, sino porque lo está enfrentando a una edad reproductiva en la que empiezan a aumentar todos estos riesgos que acabamos de conversar. Doctor, agradecido por haber conversado con nosotros. Fue bastante ilustrativo. Encantado de haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Buenas noches. Pausa y ya volvemos. Y entramos en materia, chiquillas. La materia que les gusta a ustedes. Gracias, que estén bien. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Bien, ya estamos de vuelta. Esto es Noticias. Vamos de inmediato con lo que fue hoy día la carta del Papa, que fue dirigida a nuestro país, que dice que pide perdón por la falta de capacidad de reacción en el fondo, dice. Y lo, Eso es suave comparado a lo que dice. Básicamente, él señala que nos hemos convertido en una cultura de abuso y encubrimiento. Uno escucha esa frase viniendo del Papa y se cuestiona qué viene ahora, cuáles Claro. son las medidas que va a tomar para que puedan volver a confiar. y tú dijiste una palabra, cultura. ¿Cómo radicas esa cultura? Porque yo... me quedo con la impresión de que cuando, por ejemplo, ha hablado posteriormente al viaje a Italia, el cardenal Errázuriz, yo siento que como que fue, le entró por aquí y le salió por allá. Sí. Porque te acuerdas que dice que había un prejuzgamiento. Pero sabes que eso puede haber ocurrido con el cardenal Errázuriz, pero a mí me da la impresión, escuchando por ejemplo hoy al obispo Fernando Ramos, el obispo auxiliar de Santiago, que es parte de los voceros, encuentro que ahora son súper duros con Juan Barros y con todo lo que ha ocurrido durante este tiempo en la iglesia. Llama la atención la dureza con la que ellos se refieren ahora a la situación que han vivido, como si nunca se hubiesen dado cuenta antes de que estaban estos problemas. Bueno, hubo una carta de Bueno, y Errázuriz. dicen, es por el informe Chicluna. Cuando les preguntan los periodistas, bueno, el informe Chicluna nos abrió los ojos. Eso es. Quizás porque Yo hay les una creo. verdad formal. Yo les creo. ¿Ah? ¿Tú les Yo- crees que no sabían? No, que no se habían dado cuenta. O que optaron por no darse cuenta. O que prefirieron no saber. O quizás tratando de ser bien pensada, que minimizaron, pensaron que podía ser un caso quizás aislado o Rumor. exagerado. Sí. Yo creo que al existir una verdad indesmentible como el informe Chicluna en términos objetivos, a lo mejor dijeron, mira, ahora sí tenemos algo formal que nos permite referirnos a eso. No teníamos idea, bueno. Ahora tiemblan todos porque viene Chicluna de nuevo. Con Bertomeu y se van directamente a Osorno. Lo que uno podría entender como una suerte de intervención en la diócesis, aunque no ha sido planteado así Ah, tú dices formalmente. claro, se llama, es como un administrador temporal. Claro. Es como el parecido al de la universidad, el interventor, es parecido Sí. al de las universidades. Sí. Es que más que interventor vienen, yo creo que vienen a investigar más, porque no creo que ellos tengan atribuciones para tomar medidas, no hay ni siquiera provisoria. Pero sí van a investigar más, incluso van a pasar por Santiago y eventualmente se pueden reunir con más víctimas, ya sea de estos mismos casos o de casos nuevos. Lo que pasa es que los laicos de Osorno, Juan Carlos Claret decía en la mañana, ya no entendemos qué más habría que investigar. Hablamos con ellos, ya Nuevo saben, caso, tienen pues. toda la información. Entonces lo que ellos temen, los laicos que están en contra del obispo Juan Barros, es que la venida de Chicluna y Bertomeu, si no es para tomar medidas efectivamente, termine simplemente dilatando decisiones. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo lo quiero ver de otra manera. Esa dilación de decisiones yo creo que va a ser un hecho objetivo, porque esta bola de nieve no para. A lo mejor en el caso de Juan Barros, eso ya está relativamente zanjado y también comparto contigo, aquí van a ir. ¿Qué más se puede Sí. investigar? Claro, pero con respecto a la situación general de la iglesia chilena, van saliendo
pero a cada rato Está bien, diferentes pero, situaciones. pero a lo que vienen ahora Chicluna y Bertomeu no es saber la generalidad de la No, no, iglesia no, no. chilena, ni siquiera vienen a O'Higgins, que yo entendería. Ah, bueno, ahí hay casos nuevos, entonces vienen a conocer nuevos No, casos. no, no, sí estoy de acuerdo Vienen contigo. a Osorno, Van a Osorno, pero- donde ni siquiera está funcionando visiblemente el obispo. No sabemos dónde está Juan Barros. Y la conferencia episcopal dice que tampoco sabe. Ahí yo no sé si creerlo o ¿Cómo no. no van a saber dónde Bueno, pero si está? eso dijeron. Mira, que como- O sea, parece un sabemos. prófugo. No sabemos. Hoy mandó una carta Juan Barros, eso sí. Nos disponemos a colaborar, dijo cuando supo que iban a llegar a... Pero es increíble porque a Osorno. agradece. Por lo menos da las gracias que se Sí. estén realizando estas bendiciones. Manifestamos para nuestra avanzar. gratitud al Santo Padre Gratifica. por su preocupación y deseos de bien para todos. Pero es que... Pero no sabemos desde dónde mandó la carta. No, claro. Además, ¿qué otra cosa va a decir? ¿Qué otra cosa puede voy. decir? ¿Ah? Me voy. voy. Bueno, Es que si ya renunció, pues, si ¿sabes lo que presentó pasa? la- Que yo creo que hay mucho de orgullo, si se puede decir así, de no querer dar el brazo a torcer con la verdad de cada uno. O sea, si él dice, no, en realidad me voy, va a estar reconociendo lo que siempre ha negado, quién más va a estar involucrado. Pero no hay una forma de reconocimiento cuando tú te desapareces. Ni siquiera sabemos si efectivamente volvió del Vaticano. Supimos de todos los curas cuando se subieron de vuelta en los De aviones. acuerdo. Y de Barros no supimos. No lo hemos visto más. No, hay algunos laicos que dicen que lo vieron, no sé, en qué zona, Loncoche. Después que él se encargó de aparecer lo máximo posible en la visita al Papa, ¿se acuerdan? Sí, Que claro. Se lo toparon en todas partes. Le echó a perder la visita al Papa, la situación y su presencia en cámara. Y ha sido distinta la actitud de él de la que han tenido los otros obispos cuestionados, Koletich, el obispo Arteaga, que está enfermo, no ha aparecido por eso, o el obispo Valenzuela en Talca, que han hablado con los periodistas, que han enfrentado de alguna manera también a sus diócesis. Barros no lo ha hecho. Sí, probablemente Barros ha sido más simbólico y es su cabeza la que han partido pidiendo con mucho más claridad que probablemente la de los otros. Sí, claro. Obviamente eso pone con un escenario distinto. Pero finalmente se sigue dilatando quizá o se siguen sumando antecedentes, pero todavía no tenemos acciones, gestiones concretas. Ahora, lo que pasa es que yo creo que, como dijo alguien por ahí, los tiempos del Vaticano no son los tiempos periodísticos. Y es verdad, o sea, yo creo que va a ser un proceso lento porque se produce que tienes que encontrar a los capacitados probablemente, si es que va a ser así, para asumir el puesto de los obispos y después tienes que ir a mirarles el Google hacia atrás, porque no se vaya a meter de nuevo en camisa de once varas a la iglesia con alguien que eventualmente le sale una Bueno, esa denuncia. es una dificultad, porque en general los obispos, sobre todo si miramos hacia atrás, eran muy conocidos, prestigiosos, tenían una valoración transversal por méritos por distintas áreas. No hay ahora figuras tan reconocidas como para poder reemplazar fácilmente a más de 30 obispos, en el caso de que quisiera aceptar la renuncia de todos. Yo creo personalmente que valdría más la pena poner a gente desconocida, que tenga todo por escribir hacia adelante, en vez de personas que le están generando un daño a la iglesia. Conforme. Vamos ahora a conforme. Ah, los Por 7.000 fin. pesos Finalmente, van a llegar. muchachos, pues yo les voy a preguntar qué va a hacer cada uno con sus 7.000 pesos. ¿Ah? El décimo juzgado civil dictó el cúmplase la sentencia de la Corte Suprema este jueves. Se realizarán 500.000 transacciones diarias una vez que se inicie el proceso. Tiene varias etapas del proceso. El 1 de agosto se entregarán las 7 lucas recibirá cada uno de los chilenos mayores de 18 años por compensación de la millonaria colusión de las empresas del papel tisú. Pero no generes falsas expectativas, Sí. pues, Pablo. Estoy porque leyendo, no es, ¿sí? no es que el 1 de agosto le van a entregar a todo el mundo, a los 13 millones Se y medio de iniciará el chilenos. pago. Así se Ah, sí, inicia. porque va a durar como 6 meses el proceso. Entonces Bueno, hay dice, varias es etapas. automático. Sí, Claro. es súper fácil, se va a dividir a la gente, básicamente, los que tienen, de partida, mayores de 18 años, hasta hoy día los pueden haber Los que están de cumplido. cumpleaños hoy, Sí, claro. los que cumplen mañana se quedan Perdieron. fuera, ¿ya? Número 1. Número 2, van a ver los que tienen productos en Banco Estado, ya sea una cuenta corriente, cuenta RUT o chequera electrónica, alguna similar, y quienes pertenecen o tienen pensiones del IPS. aquí ¿ya? está, mira, dice. El antiguo Beneficiarios, los que están en el IPS No con, tienen que hacer nada. con Nada. pago mensual. No tiene que inscribirse. No. Estos son adultos mayores jubilados. Los clientes del Banco Estado que tienen cuenta RUT, cuenta corriente o chequera electrónica, tampoco. También es Público automático. general, sí, tiene que inscribirse. ¿Cómo recibiré mi pago? Dice abajo esta hermosa página. Será depositada su próxima liquidación. Sus 7.000 pesos, en el caso de los clientes del Banco Estado, serán depositados en sus cuentas. Y el público general, presencial en caja vecino o transferencia bancaria
a cargo de la persona. O sea, tú inscribiste ahí tu cuenta No, corriente. no con cargo a la persona significa que te van a cobrar. Sí, pues. Significa que Te lo van a a los descontar. demás le van a llegar los 7.000 pesos completos, pero si tú pides que te transfieran a tu cuenta corriente, 6.700 pesos, más o menos. ¿Van a cobrar? Ahora, ojo que la primera oleada van a recibir primero los recursos y la gente, el público que no califique en las otras, tiene que inscribirse el 3 de julio. Ahí empieza el proceso que uno puede empezar a inscribirse y cerca de octubre, más o menos, ya podríamos quizás Cuando estén tener depreciadas. nuestros recursos. Cuando ya estén depreciadas. Fines de O esa agosto, no va a servir ni principio- para el 18. No, es que fines de agosto, principio de septiembre debería estar el pago del primer grupo Oye, y cerca de octubre el del segundo. ¿qué vas a hacer tú con tus 7.000 pesos? Los voy a llevar a un viaje que voy a hacer justo en octubre. ¿en serio? Beto, ¿tú qué vas a hacer con los 7.000 Ah, pesos? sí, y cuando me preguntaste No, la no. otra vez te dije, voy a ir al cine y voy a comprar, no sé si las entradas o las cabritas porque no me alcanzan. No, para ¿sabes las qué? cosas. Yo Y tengo otro usted, uso. que está ahí, que camina por las calles. No ¿Qué va a hacer reclamando. con sus 7.000 pesos? En verdad no mucho porque no alcanza para nada. pues. Yo creo que los 7.000 pesos podría usarlo Es una burla, pero vivimos en Chile, ¿qué le vamos a hacer? Que las 7.000 pesos no sirven para nada. po. Aparte de que son 7.000 pesos, el cajero arroja de 10 en 10. Entonces, ¿quién va a ganar? a ver, Yo creo que deberíamos ponernos todos de acuerdo con las 7 lucas y armar una fiesta popular en la calle. Le presté 3.000 pesos a mi hija y me los va a devolver cuando pague las 7.000 pesos del confort. Con los 7.000 pesos ya lo decidí, ya tengo un viaje a Nueva York y creo que voy a ir a Tailandia también. en comprarme unos 3 completos italianos en la completería de la 20 que queda en Peñalolén, en Avenida Las Parcelas. Son deliciosos. A ver, Oye, estuvo buena. ¿Cuál te gustó más? Los 3 completos. ¿Los 3 completos? Ah, Sí, y es no, que, a mí el oye, viaje a Nueva York. Nueva York y Porque Tailandia. Tailandia Tailandia. también. No, tengo una alternativa ¿y la súper fiesta buena. popular? Fíjense que se estima que va a haber mucha gente que no se va a inscribir para recibir estos 7.000 pesos, ¿ya? Todos esos fondos que la gente no reclame y que, entre comillas, sobren, se van a computar en mayo del próximo año y se van a entregar a la gente que forma parte del IPS, o sea, que tiene las pensiones más bajas. Yo creo que es una súper buena alternativa. Las pensiones solidarias, sí. Pensiones solidarias. Entonces, si uno puede no disponer de esas 7 lucas, sería súper bueno que terminen finalmente la gente que le puede cambiar un poquito más. Señor, encuentro que sería espectacular. Así que yo Además, me retiro. Han comprado papel por más años. ¿Tú vas a solidarizar Yo con voy a el mío? solidarizar, así que no me lo voy a llevar al viaje ni voy a comprar Gracias. completo, así que se lo voy a entregar a los. Oye, yo supe por ahí que cierta señora que está cerca mío le iba a quitar las 7 lucas a los hijos porque dice, ellos no se han puesto con ni un peso en el supermercado. Justo Pero y es verdad. necesario. ¿Es verdad, po? Es verdad. Pero mira, se las voy a quitar para invitarlos al cine, porque te insisto, con los 7.000 pesos, Que haya o una compro una cabrita. entrada o compro unas cabritas, pero no puedo hacer todo. Claro, pero no me parece bien. Oye, pero se alcanzan. Sí, uno puede reírse de los 7.000 pesos y todo, pero más allá de eso, el hecho concreto de que una empresa esté reconociendo la colusión y habernos estafado a todos finalmente durante el tiempo que haya sido, y aunque para nosotros no represente esos 7.000 pesos el total de lo que malgastamos, de lo que sobrepagamos, hay una responsabilidad de la que se está haciendo cargo la empresa y que yo creo que igual uno tiene que considerar, está bien. Igual están no ha haciendo pasado el precio. no ha Lo bajado el- menos que pueden hacer. pero Igual lo no ha están bajado el haciendo. precio del No, título en pero todo esto caso. de todas maneras siente un precedente. Esta es la Además. primera vez que se genera una compensación con consumidores difusos, que en este caso no vas tú con tu boleta a mostrar un perjuicio. Aquí somos todos los mayores de 18 años. Y también recordemos que se cambió la ley. Entonces, si es que estos loquillos o patos malos se vuelven a acudir, ya no la van a sacar barata con una compensación como esta, Más sino que delincuentes que loquillos. eventualmente, sí, Sí. patos malos, delincuentes. Sí. Oye, Más que loquillos, pero van a tener que eventualmente pagar con cárcel y además las multas van a ser mucho más duras y mucho más altas de lo que eventualmente pudieron ganar coludio. Solo pasa en Chile, ¿o no? ¿Qué cosa? El 25 de agosto entra en funcionamiento para vehículos livianos el mentado, monumental, atracción turística y fondo fotográfico Puente Caucau de Valdivia. Va a entrar en funcionamiento, se siguen haciendo los estudios para ver si va a poder funcionar con carga pesada. Pero después de todos estos años, algo se va a hacer con él. Pero lo que a uno le ha llamado la atención es que a lo largo del tiempo los estudios son totalmente contradictorios. Y uno espera que la parte técnica, como es técnica, yo me imagino que debe tener concordancia porque me imagino que son números, Es como algo objetivo. es algo objetivo, medible.
Y aquí yo creo que un gran chascarro el Estado de Chile. ¿eh? Yo lo que espero es que las acciones judiciales puedan seguir adelante sin problemas con el puente ya funcionando a medias, porque lo que también entiendo, no soy la más experta en este tema en particular, es que una de las razones por las que no se ponía a funcionar era para no dificultar ninguna de las acciones legales que están en marcha. Mira, No, y ha yo creo costado que 18.000 millones. No, y además, Mucho. ante no tener la certeza de que... Imagínate llegar a ocurrir un accidente. ¿Quién se quiere hacer cargo de eso? O sea, yo no me gustaría ser la autoridad que firma. yo me imagino Mira. que La eso entrada ya de lo tiene operaciones. Escuchen estos clarito. números, mira. Para hacer este análisis y el estudio, ¿ya? Van a gastar 377 millones de pesos. Y para que exista una empresa que se dedica a levantar los brazos, le van a pagar 54 millones al mes. Pero es que yo creo que ahí tendríamos que definir cuál es, claramente, Quizás el príncipe Harry va a cuál estar es el dedicado. error. Porque si el error es en el mecanismo de levantar y bajar, es muy distinto a que el error sea respecto al peso que puede soportar. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que definir, y yo creo que por ahí va el problema, y de hecho por algo lo van a levantar de otra manera y no con la frecuencia que estaba pensado inicialmente. Claro, porque inicialmente se decía que los fierros que están abajo, dicho en chilensis, En fácil. eran muy flaquitos para el tema. ¿ah? Ahora, Eso que tenemos que- suena así. hay un Por problema algo lo van a con- levantar, tú tienes razón. No, y hay un problema de conectividad muy fuerte. Entonces no se pueden dar el lujo de no, por lo menos tratar para que la gente pueda conectarse. El alcalde con- es de los más felices porque lo van a poner a funcionar. Sí. Claro, o sea, La hay gente que vive en la zona. que Oye, necesita. ¿cuál fue uno de los condoros? No lo hablemos en términos de repercusión sociales, pero el condoro más representativo de nuestro querido Chile. ¿Este puente o el Transantiago? Transantiago, creo. En todo sentido. Lo que pasa es que no se ve quizá tan gráficamente como esto, pero ha perjudicado la calidad de vida de la gente. No hemos gastado unas cantidades de miles de millones de pesos y no tiene ¿1.000 una millones de solución. dólares al año? Miles de millones de dólares, 15.000 millones de dólares creo que no hemos gastado desde que empezó a operar. ¿Vero? ¿Tú estás de acuerdo? No sé. Es que la gente de Valdivia sin duda cree que peor que el Transantiago es lo que le está pasando con su puente. ¿Sabes qué? Nosotros Yo creo aquí en que Santiago vemos como la gente lo pasa mal. la imagen que más lo Está bueno. graficaría sería tener estas fotos, media fotocomposiciones, el Caucao y acá abajo pasando los Transantiago, porque representan los dos. Flotando. No, ¿sabes lo que representa para mí? Esas dos cosas representa cuando se ponen a planificar con un lápiz y un papel, sin haber conocido el lugar, el entorno. Como fue el caso del Transantiago, que es evidente, cuando empezaron las estaciones de transferencia, nos dieron cuenta que todo se iba a trazar media hora por lo menos. Entonces, eso es propio de mirar solamente desde lo que es un plano, como dicen algunos por ahí. Acuérdate que la gente Poca tenía- calle. Oye, la Poca gente, calle. La gente tenía que caminar a veces 20 cuadras para llegar a la micro. Eso es una locura. Poca calle. Poca Oye, calle. ¿Qué va a hacer mañana, Berito, usted? Mañana, a las 6 de la mañana, en el diario de Cooperativa, Porque viene. porque hay cuenta pública. 11 En de la mañana. Valparaíso, 11 de la mañana. ¿Cómo cree usted que va a venir, Vero, la cuenta pública? ¿Cuáles son los anuncios más esperados por usted? Por mí, Sí. ¿Lo tienes pensado? ISAPRE y pensiones. Yo creo que por ahí tiene que haber cambios concretos que no se han anunciado todavía. Podría decir agenda de género, pero ya hay una agenda de género que está La acaban de presentar. en marcha y a lo mejor va a profundizar también. Vamos, la vas a en ella. mencionar. Ya presentamos. ¿El caso tuyo, Bárbara? Yo le agregaría crecimiento económico. Quiero saber qué medidas se van a tomar y quiero saber también qué va a pasar con la reforma tributaria respecto a van a bajar o no impuestos, finalmente van a simplificar solamente, porque eso igual puede incidir en lo que podamos tener en inversiones y el desarrollo de la economía de los próximos años. Van a venir las inyecciones de capital o inyecciones de infraestructura pública, probablemente por el tema de Concesiones. Niñez, ahora que vi esta imagen, niñez, yo creo que también va a ser un tema potente mañana en la cuenta del presidente. Tendremos manifestaciones en Santiago y Valparaíso también, que se van a dejar caer como siempre en Valparaíso y como siempre tiene un espejo acá en Santiago. En este caso va a ser mucho por Feminista. las reivindicaciones feministas. Ah, vamos a una pausa y ya vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a estar hablando de las reivindicaciones de las estudiantes. Ya volvemos. Ay, ay, ay. Si recompras un suéter, recompras palmeras o recompras incluso pintura para tu casa,
automáticamente participas por 20 millones de pesos. Así es, 20 millones de pesos. Pero eso no es todo, porque si votas por un doble en doblesredcompra.cl, puedes doblar a 40 millones de pesos. De 20 a 40. Red Compra, vive con ella. Más información en doblesredcompra.cl. Doblesredcompra, vive con ella. No, doblesredcompra.cl. Vive con ella, Red Compra. Espérate, voy a entrar de nuevo así, porque es doble. Doblesredcompra.cl. Red Compra, vive con ella. Ahí lo dije, ¿no? Sí, ahí de correcto. Vive con ella. Ay, ay, ay. Doña Amanda Mitrovich, vocera, coordinadora feminista universitaria, la Confeo. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Ha habido demandas de parte del mundo estudiantil, pero usted viene llegando de unas reuniones de la USACH y de dónde más. De la Intendencia. Ya. ¿Qué van a hacer? Estábamos pidiendo permiso para marchar el 6 de junio. Ya. ¿Dónde, a qué hora y por qué? Queremos, esta es va a ser la primera marcha organizada solamente por la COFEU y dirigida por nosotras también, lo cual para nosotras es muy importante. Igual vamos a hacer un llamado a paro nacional para el día miércoles 6 de junio, un paro nacional de mujeres que estamos convocando con la coordinadora 8 de marzo también. Y queremos marchar por la Alameda, queremos marchar de Plaza Italia, de Chaurren, pero la Intendencia no nos quiere dejar. Dime una cosa, Amanda. Dos preguntas en una. ¿Cuál fue el hecho puntual que gatilla que en cosa de un mes la agenda se la estén llevando ustedes? Si es que hubo un hecho puntual y ustedes luchan por una educación no machista. ¿Qué es una educación no machista? ¿Cómo la podemos explicar en palabras así? No sexista. Sí, mira, yo no sé si atribuiría a un hecho específico la explotación, como la explosión de la ola feminista. Pero historia, entonces yo creo que hay una multiplicidad de causas que llevan hoy día a una revuelta como esta. En ese sentido yo creo que es fundamental comprender que el último año han habido una visibilización de casos de abuso y acoso sexual al interior de las universidades, que fue que nosotras fuéramos como acumulando, porque las universidades no estaban respondiendo, y hubo un punto en que ya fue demasiado. Y ahí es cuando la Universidad Austral, que fue la primera a movilizarse, dice como ya basta, y se toma la Universidad Austral y después la Universidad de Chile acá en Santiago, y a partir de eso es que dijimos como, oye, a mi compañera de la Universidad del Frente le está pasando lo mismo que a mí. Entonces quizás si trabajamos todas juntas, podemos solucionar esto de base, del fondo que significa. Educación no sexista. En cuanto a la educación no sexista, nosotras como COFEU igual postulamos la idea de no decir solamente lo que no queremos, sino también lo que queremos. Y nosotras queremos un currículum feminista y disidente. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos más allá también de las cuotas de género. Nosotros no hablamos solamente de que en historia nos enseñan un porcentaje de mujeres, que también es fundamental, no queda fuera, pero eso no soluciona el problema. Hablamos de un currículum con perspectiva de género, un currículum que no solamente hable de la historia de las mujeres de manera parcelada, sino que nos incorpore como también parte de la historia. O por ejemplo la ciencia, o por ejemplo las diferentes disciplinas. Y lo importante también de comprender el rol no solamente de las mujeres que hemos sido atacadas por el patriarcado, sino que los niños, los abuelos. Pero dime una cosa, ¿cómo tú estudias historia? Sí. Entonces, ¿cómo se tendría que dar una clase? Por ejemplo, si vamos a hablar de el mundo antiguo donde predominaban los hombres, ¿cómo debe entregarse ese contenido? Por ejemplo, con respecto a los filósofos. O porque tenemos el problema concreto de que hasta el siglo XX las mujeres estaban en sus casas, relegadas a ser dueñas de casa, a criar los hijos, y las que salían eran contadas con los dedos de la mano, y seguramente de ellas sabemos y de pocas más. Y normalmente eran parte de la élite, aparte, además, los pocos que salían. Por lo que sabemos. Sí. Bueno, ahí viene también el rol que tiene hoy día la Academia Historiográfica en ponerse al tanto, porque las mujeres, como ustedes bien dicen, no era que no existían, era que estaban relegadas a otro espacio. Entonces ahí viene nuestro rol también como historiadores de investigar sobre qué hacían las mujeres en sus casas. Y ahí también, porque eso ya se ha ido dando en los últimos años, las historiadores, ahora hay una red de historiadoras feministas también que estudian sobre el tema, y hacer el llamado a bajar ese conocimiento academicista también a la escuela. Entonces yo a la hora, por ejemplo, de enseñar la época del salitre, ahí empezaron, por ejemplo, lo que son las primeras revueltas feministas en Chile, y eso no se enseña en el colegio. ¿Por qué no? Entonces, yo cuando enseño el salitre, la época del salitre en el colegio, voy a enseñar. ¿Saben qué? En esta época también, pues paralelo a la creación de mutuales de obreros, se crearon los primeros movimientos feministas en Chile. Y no como una historia aparte, sino que ambas construyeron en conjunto lo que hoy día conocemos como Chile. Porque que la mujer no hubiera sido visibilizada, no es que no hubiera existido. Ahora, en el caso de la historia es bastante más fácil, entre comillas, porque bastaría con investigar quizá, pero en las otras carreras, no sé, en ingeniería,
Porque también han criticado que las matemáticas siempre se han atribuido mucho a los hombres. ¿Cómo tú puedes ver que pueden haber cambios concretos? Sí, pues, yo creo que ahí el llamado un poco el mismo a averiguar, porque yo creo que mujeres siempre escribieron, siempre hubieron. Por ejemplo, en la ciencia hay mujeres, o sea, el porcentaje obviamente es menor, y por eso el otro día veía una entrevista que le hacían a una fotógrafa chilena y decía, nosotros no queremos 50-50, no queremos que sea exactamente lo mismo. Ese no es el punto y ese no es nuestro llamado. Y de hecho también son las cosas en las que se ha ido desgastando el gobierno en resolver. Nosotros estamos apuntando a un cambio de base, apuntamos a un cambio mucho más profundo que cuántas mujeres están en la lista de textos de literatura, por ejemplo. No, nosotros hablamos también de una educación con perspectiva de género. Entonces, y también nosotros hablamos, por ejemplo, de la mercantilización de la educación. Hoy día la mercantilización de la educación permite que, por ejemplo, las universidades privadas, hoy día el Estado, las respuestas que está dando son para las universidades estatales. ¿Qué pasa con las universidades privadas? Ahí estés violada, abusada o causada, tú igual pagas. Entonces, al dueño de la universidad no le molesta que te abusen o te violen en su universidad mientras le sigas pagando. Pero están porque una empresa... participando, o al menos han participado por momentos también algunas organizaciones estudiantiles de universidades privadas. Sí, nosotras tenemos, por ejemplo, lo que es la Universidad Diego Portales, que hoy día ya está casi entera tomada. Tenemos a universidades, tenemos hasta la Adolfo Ibáñez hoy día movilizada al respecto. Fuimos a dar una charla como COFEU hace poco. La Universidad del Desarrollo está presente en la COFEU también. Pero, por ejemplo, también tenemos universidades o institutos profesionales como el INACAP, que prohíbe que los estudiantes se reúnan. Prohíbe, que eso superó en la dictadura, hoy día en el INACAP sigue pasando. Dime una cosa, porque tú dijiste, mira, hay una visión mercantilista respecto a la educación. Y dijiste, bueno, a un dueño, controlador, rector de una universidad, no le importa que a una niña la violen. ¿Tú crees que eso es posible? Porque si te lo digo bajo otro punto de vista, hasta de marketing hace daño. ¿Tú crees que haya ese nivel de indolencia en una universidad privada donde... Yo creo que ese nivel de indolencia se está dando en Chile hace muchos años y no solamente en las universidades privadas. Te voy a dar un ejemplo súper claro. Yo estudié en la universidad pública de la USACH, que es la universidad casi 100% estatal que queda en Chile. Y nosotros, 5 compañeros de estudios internacionales, violaron a una compañera mía en la institución, o sea, dentro de la USACH. Y el rector no ha hecho nada. Y los estudiantes siguen siendo estudiantes. ¿Y hubo denuncia? Estamos en proceso de fiscalía. Tribunales. Estamos en proceso en fiscalía, pero el rector sigue sin hacer nada. Pero eso tú lo puedes extrapolar como que decir que en todas las universidades... O sea, ya no sé, no te podría decir eso. Ya, porque esa es la sensación que quedó, como que en la universidad privada... Claro. O sea, y a lo que apunto también es que, insisto, en que esto es un problema más grave que un protocolo o el protocolo que pueda hacer cada rector, porque esto es un problema de base, esto es un problema de cómo están construidas las instituciones, cómo están construidas las universidades, cómo comprendemos la pedagogía, cómo nos relacionamos también con nuestras autoridades, por qué el profesor se siente con la autoridad de acosarme, por qué hoy día eso pasa comúnmente. Hay un problema de fondo. No es porque cada... de sociedad en ese sí, sentido. Un problema social, obviamente. De la universidad. Ahora, también, el caso de la educación no sexista, obviamente es un proyecto como a corto o largo plazo probablemente, pero ¿qué cosas ustedes consideran que son las mínimas para que ahora puedan deponer definitivamente las tomas y empezar a avanzar con cosas concretas? Mira, nosotros hemos sido súper claras en todos los medios en los que hemos salido hablando. En primer lugar, hoy día para nosotras no existe la posibilidad de diálogo con el gobierno, porque nosotros salimos pidiendo la renuncia de 4 personas por las que el gobierno todavía no se pronuncia. Esas 4 personas son el ministro de Educación, el ministro de Salud, el Seremi de Educación de la región del Biobío y el encargado de Jurídica del Ministerio de Educación. O sea, si no salen esas personas, ustedes ni siquiera van a conversar. Pero dime una cosa, ¿por qué, por ejemplo, el caso del ministro de Salud? ¿Por qué? Por el protocolo, ¿no? Le explico las razones de 4. A mí me encanta hacer esto. Sí, dale, si eres profe, pues así que dale. Me encanta. El ministro de Educación se ha sacado unas declaraciones terribles diciendo, por ejemplo, que se paseó por todas las universidades de Santiago, nunca lo vi, ni ninguna de mis compañeras de la COFEU, tiene una capa invisible o algo así, y va y dice que nosotros estamos alegando solo por pequeñas humillaciones. O sea, si él habla... el ministro de Educación. Sí, ministro de Educación. Total de Salud. Ya, el ministro de Salud está hablando y está trabajando lo que es la objeción de conciencia. Porque nosotros no solamente hablamos de educación no sexista, nosotros también hablamos de un aborto libre, seguro y gratuito. Pero dime una cosa, ¿por qué tendría que irse él si él está hablando, haciendo cosas, como por ejemplo el protocolo de no objeción, puede ser bueno o malo, da lo mismo, que están dentro de la legalidad y dentro del punto de vista que él tiene y por el cual lo pusieron ahí? Porque si no, tendría que ir el otro, tu visión, con un ministro y van a salir los otros diciendo él está propiciando el aborto libre.
Entonces, ¿por qué se tendría que ir el ministro de Salud si se estamos viendo dentro de lo que los parámetros legales le Representa, permiten? representa lo que el gobierno quiere. Y el gobierno que que ganó. fue elegido en la elección. ¿Por qué se tendría que ir por eso? Está haciendo la pega. El punto es que si es por eso, entonces todas nuestras demandas pierden sentido. Hoy día el acoso sexual, por ejemplo, no está tipificado en la legalidad chilena. Hemos tenido gobiernos de concertación, de diferentes tipos. Pero lo del ministro. Sí, pero eso es Sí, no. independiente de que saquen o no un ministro. Sí, pues, pero nosotros lo que estamos diciendo es que establecimos como piso mínimo para dialogar lo del despido de estas 4 personas. Pero te insisto, pero si el ministro está haciendo su pega, dentro de lo que le dicen, usted se tiene que mover por acá, En el fondo, ¿No se lo en el puede fondo si te exigente? ponen otro ministro, va a ser lo mismo. lo más Va a representar probable lo es mismo. que, claro. Sí, pues, obviamente y probablemente, de hecho, nosotros, por ejemplo, a partir de los despidos del ministro de Educación, probablemente nos pongan una ministra. Probablemente para ponernos en ese problema de que sea mujer. pero Entonces, es el gobierno que llegó. Y uno tiene que saber Perfecto. con quién negociar. Pero- Porque al revés también, la otra parte, los que son más de la centro derecha, se tienen que comer el que esté arriba. Pero es que nosotros no estamos de acuerdo con esa visión, pues porque más allá del gobierno que esté, nosotros deberíamos poder decidir sobre nuestros cuerpos. Y hoy día, por ejemplo, nosotros Pero no pasa luchamos... por el ministro, eso voy. Po. Claro. Acojo lo que dice Lavero. De hecho, Sí, sí, sí. de hecho, ya no se pudo decidir libremente sobre nuestros cuerpos, como lo planteas tú, con un gobierno distinto, de concertación. Ya, y se aceptó el aborto O en de 3 nueva causales, mayoría. que ni siquiera nos deja 100% aceptar sobre nuestros cuerpos, pero ya, un porcentaje, aborto Pero en eso 3 qué tiene que ver causales. con la demanda feminista. O ¿Cómo sea, que con la tiene que estudiantil, perdón, con la estudiantil. Es que las demandas de ellas van más allá de lo Ya, estudiantil. eso quería saber. Claro. Sí, pues Ya. nosotros de hecho por eso hoy convocamos a paro nacional para el día miércoles, porque creemos que tenemos que unificarnos con otros estamentos. Ya. De hecho, Porque, perdón, ya me van a sacar un meme por ahí. Sí. Con la demanda feminista estudiantil. Me Ajá. castigo. se viene el meme. Tuvo un gap. Oye, Amanda, me imagino que en las demandas que tienen relación con la universidad, ustedes también están atentas a lo que pasa con las profesoras y con el techo de cristal que los mismos rectores reconocen que se ha puesto a las académicas para que sean contadas 3, si no me equivoco, en el total de las 60 universidades las que sean rectoras hoy. Bueno, mira, yo igual quiero apuntar a esto porque igual ha pasado harto de que se habla de la cuota de género. Ya se habla mucho de que porque hubiera un porcentaje de mujeres el problema se soluciona. Y nosotros no creemos eso tampoco. ¿Ya? Creemos que la cuota de género, no por ser mujer tú vas a ser feminista. ¿Ya? Eso hay que mujeres tenerlo que no lo súper son, claro. sí. Sí. Entonces, que haya un porcentaje de mujeres o no, para nosotros no va a ser una solución. Por ejemplo, si es que el Piñera saliera diciendo así como vamos a poner El cuota... El presidente saliera Pero eso diciendo... puede ser Miguel. Pues, entonces. Hay tanto aquí metido en la política que... Ya, Pero Miguel es cantante, pues. ya, pero Pero no puede digo salir todo, cantando, todos los... También, Bueno, porque hace de el todo. presidente Y se queda Piñera. fuera del Congreso también, hace hartas cosas. Bueno, Hay otro que casi fue embajado. sí, también. Se me olvidó lo que estaba diciendo. No, si Piñera sale diciendo, mira, de ahora en adelante. Ah, ya, un porcentaje de rectores tienen que ser mujeres. Y así vamos a solucionar el problema. No, po, eso no va a solucionar el problema. Pero sí es reflejo de la masculinización que existe hoy día en las instituciones. Es reflejo, ya no sé si vieron la foto del Cruch solucionando los problemas de las mujeres. Sí. Puro hombres, conversando sobre el problema de las mujeres. Impresionante. Hoy día, de hecho, fui invitada, el Cruch parece que está haciendo algo al respecto y creó una comisión de género. Y fui invitada hoy día, no pude llegar porque había mucho taco. Pero estoy en conversaciones con ella porque son todas las mujeres dentro de las universidades que están levantando los planes de género. Entonces, nosotras vamos a conversar con ellas para ver cómo podemos construir algo en conjunto también, si nosotras tampoco es como queremos destruir todo nomás. No, nosotras también tenemos proyectos. De hecho, estamos trabajando con el INDH, por ejemplo, para crear una... Instituto de Derechos Humanos. Exactamente. Queremos crear de verdad un currículum que nosotras queremos tener como Amanda. ejemplo también para tener claro lo que nosotras queremos construir. Ya nos tenemos que ir, pero una pregunta. Dígame. La respuesta es súper cortita. En tu vida diaria, antes de ser conocida de todo, ¿qué es lo que más te molestaba en la universidad en términos de lo que es el machismo más, a lo mejor más tonto, En lo cotidiano. en lo cotidiano? En la USACH está lleno de ingenieros. Lleno ya. Son como una plaga. ¿Ya? Hombres ingenieros. No es malo en sí. No, Sí, pero que- como hombre ingeniero ¿Ya? entre 20 y 25 años tiene una torpeza especial. Como que son... ¿En qué son torpes los jóvenes? Habilidades Hoy. blandas. ¿En qué? ¿En qué? Es que a mí me sorprende todavía ver a hombres de mi edad imitar comportamientos tan machistas. Y voy a decir cosas que no sé si se pueden decir en la tele. Por ejemplo, los estudiantes de ingeniería hablan harto del por si la pongo.
como broma, como casi Salen meme. así como, sale a carretear, voy a salir a carretear hoy día a ver por si la pongo. Ese tipo de cosas a mí me choca mucho porque son personas de mi edad. Entonces, ¿Y las chicas de tu edad, también. 20 años? Sí, se da, pero se da desde otro lado. Pues la mujer no va a decir eso. Pues. Ya, oye, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. Gracias. ¿Viste que estoy en minoría? Quedé así. Muchas gracias. Pero igual te dejamos hablar. ¿Ah? Sí, te dejamos hablar. ¿En serio? Sí. Hoy se pasaron, porque en mi casa nada. Nos encontramos mañana a las 9 de la noche. Vivo con puras mujeres.